Última Hora. Hola, buenos días, mi nombre es Valentina Parra y yo abordaré la temática del asesinato del padre Tiberio Fernández, quien era el párroco del municipio de Trujillo, y esta persona que ven acá en la imagen era quien velaba por sacar de la pobreza a los integrantes de ese municipio a través de cooperativas de panaderos, de agricultores y entre otros. Bueno, en el año 1989 se llevó a cabo una marcha de campesinos en la cual ellos exigían una educación, una vivienda, una alimentación digna, y en ese momento llegaron los militares y lo que hicieron fue empezar a incendiar los carros que tenían los alimentos, y lo que hizo este padre fue resguardar a las madres y a los niños y a las mujeres en la iglesia, y ahí les llevó el alimento. Dado eso, los militares lo ficharon como si fuera un guerrillero. Ahí enviaron un comunicado a la Organización de Seguridad del Estado diciendo que él era un guerrillero. A pasar los días, él iba en una camioneta con un arquitecto y con una sobrina y otra persona, y lo secuestraron, se lo llevaron para una de las fincas de los mafiosos más grandes de ese municipio, y allí lo mutilaron, y al pasar los días lo encontraron en el río del Cauca. Pues a mi modo de ver es que al gobierno siempre le va a importar de que nosotros, el pueblo, seamos totalmente sumisos a ellos, y que no les interesa de que nosotros estemos bien económicamente, que estemos bien de salud, de educación, porque lo único que les interesa es que nosotros seamos sumisos a las órdenes que ellos tengan, al poder que ellos ejercen sobre nosotros. Entonces lo que él hacía era todo lo opuesto. Él velaba por el bienestar del pueblo, él velaba y exigía por una educación, por sacarlos adelante, y pues el Estado no estaba de acuerdo con esto. Entonces ni el Estado ni los narcotraficantes, entonces lo que hicieron fue callarlo, como nos han hecho, como lo han venido haciendo durante todo este tiempo, callándonos, y así no debería ser no debería ser las cosas. Pero pues igual, estamos en un país en el que si tú tienes libre expresión, pues siempre te van a juzgar por eso, en el que si tú piensas diferente a las demás personas, lo único que van a hacer es callar, de una manera de que te van a asesinar. Y listo, eso es toda mi temática. Gracias. Buenos días, mi nombre es Xiomara Corpus Mosquera. En esta mañana voy a abordar el tema acerca de las bombas que fueron accionadas en la ciudad de Bogotá en el año 1989. El primer atentado que les voy a hablar ocurrió el 2 de septiembre de ese año. Donde el cartel de Medellín decide colocar una bomba en el diario El Espectador con el fin de silenciar la verdad y no mostrar al pueblo colombiano la influencia que este tenía con el gobierno de esa época. Lo que yo pienso acerca de esto es que la verdad siempre debe salir a la luz, y pues la familia Cano lo que hizo fue mostrar esa verdad de cuáles eran esas actividades que ellos como cartel de Medellín realizaban, como el lavado de activos y la desaparición forzada. El segundo atentado ocurrió el 6 de diciembre de ese mismo año, donde Miguel Maza Márquez fue vinculado como uno de los ayudantes en la infiltración de la escolta del señor Luis Carlos Galán. Al ser el ayudante en esa infiltración, él decide ir a favor del gobierno, y al ir a favor del gobierno, el cartel de Medellín decide colocar una bomba en el DAS con el fin de acabar con su vida y poder evitar la extradición de nacionales. Hola, mi nombre es Dani Sáenz. El día de hoy les voy a hablar de cómo se vivió esa época de violencia, de guerra en el municipio de Pelaya, Cesar. Y para nadie es un secreto pues que hablar de violencia, de guerra, de enfrentamientos en las familias colombianas genera pánico. Yo entrevisté a mi abuela, Elba Mora Carreño, donde ella manifiesta que antes, alrededor de la época de 1948, era una guerra constante entre dos partidos políticos, que eran los liberales y los conservadores. Ella manifiesta que no podían salir a la puerta de la calle, no podían estar en el centro, no podían salir a compartir con su familia porque les tocaba estar encerrados todo el día, porque se ponían, es decir, de una esquina a otra los dos grupos a dispararse, a hacer enfrentamientos. Entonces, por miedo a una bala, por miedo a que alguno de su familia saliera afectado, preferían pues tomar distancia.
Manifiesta también que los alcaldes que no estaban de acuerdo con las propuestas que generaban esos grupos políticos tenían que enfrentarse pues a lo que ellos decidieran. Uno de esos alcaldes pues no estuvo muy de acuerdo con esas leyes que ellos querían aplicar sobre el municipio. Por ende había un pozo donde lo tenían lleno de caimanes y ahí lo echaron y es la hora y no se sabe alrededor de si fue que lo mataron antes de echarlo o lo echaron vivo al pozo. También manifiesta que les tocaba huir de cuando habían enfrentamientos y meterse bajo un río para que pues no los pudieran matar, les tocaba huir del pueblo, les tocaba estar en fincas. Entonces manifiesta que fue una época muy dura donde gracias a Dios pues lograron sobrevivir y pasar esa crisis y es la hora y ellos no entienden por qué era ese enfrentamiento, esa guerra territorial que había entre esos dos partidos políticos, pero pues que gracias a Dios no ha pasado la guerra total, no se ha eliminado de raíz, pero pues que ahora se siente menos, aunque pues para nadie es un secreto que la guerra no solamente es coger un arma y disparar, sino que se aplica en diferentes formas y que hay una guerra, una violencia hacia las mujeres todavía, hacia los niños. Entonces que aunque no se ha eliminado de raíz, es algo que no afecta de una manera tan directa como en aquellos tiempos, como lo es ahora. Eso es todo. Gracias. En otras noticias vamos a hablar sobre el atentado en el edificio del DAS, que fue un atentado narcoterrorista mandado a hacer por Pablo Escobar, específicamente del cártel de Medellín. Ocurrió el 6 de diciembre del año 89 en Bogotá. La idea era asesinar al entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Alfredo Daza, porque se había convertido en uno de los principales autoridades que quería combatir el narcotráfico. Este atentado causó molestias directamente físicas a mi familia, porque un primo en esa época trabajaba en el edificio y fue uno de los 63 muertos que hubo por el atentado, teniendo en cuenta que también se presentaron 600 lesiones a otras personas. Claramente nunca se pudo hacer justicia porque el país está cegado. Siempre tengamos en cuenta que los que manejan acá son los políticos, que no están interesados en que los ciudadanos estemos bien acá en Colombia y Bogotá, sino en crear más dinero, en hacer políticas que si están bien o mal para los ciudadanos no les interesa. Pienso que este país y esta ciudad necesita como de otro mando que piense más en nosotros los ciudadanos y que nos interese por, digamos, todavía en esta época, después de 30 años que pasó el atentado, mantener la información oculta, sino que se interese por el bienestar, se interese por los campesinos que han sido extraditados por la siembra de narcotráfico, se interese por la ciudad, el bienestar de todos y no esté eso nunca se va a erradicar, pero que no le interese primordialmente el dinero, sino que prime la salud y el bienestar de los ciudadanos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Chiquiza y el día de hoy les voy a comentar lo que pasó hace más o menos 30 o 40 años en la localidad de Kennedy, exactamente en el Colegio Francisco de Paula Santander, más conocido como el INEN. Por favor, sigan en línea para saber qué fue lo que pasó. Enrique, quien fue uno de los afectados que tuvo que vivir esta experiencia, comenta que estuvo con dos de sus primos quien ayudó a saltar las rejas para poder escapar. En el momento que él lo intenta, lanzan un disparo al aire. Él se ve obligado a meterse en un escuadrón de niños y jóvenes que les tocaba tirar piedra a los policías que estaban en este enfrentamiento. Él, por sus creencias y por sus valores, no logra tirar la piedra, pero alcanza a escabullirse metiéndose debajo de una llanta de un furgón. Luego, por el intentarse escapar, le habían tomado una foto en la cual estaba subiendo la reja y cuando se dio cuenta en todas las partes ya las habían publicado, así que lo estaban buscando. En su travesía en la corrida, cuando quería llegar a su casa, luego de más o menos 5 horas intentando regresar a ella, al fin logra llegar. Cuando lo hace, un soldado venía detrás de él. Su madre alcanza a cerrar la puerta, pero él luego vivió con miedo a salir.
Es muy triste que nuestras familias tengan que vivir este tipo de situaciones. Por esto, en el momento, lo único que se ocurre es que él salga de Bogotá, por lo que lo están buscando. Y al regresar, el DAS lo busca y le hace una serie de preguntas. Luego de esto, él lo obligan a reconocer gente que no conoce y lo dejan totalmente exonerado de este caso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Montoya, soy venezolana y a continuación les quiero contar un poco sobre cómo ha sido vista la paz en Colombia desde Venezuela. Sabemos que entre los años 60 y 70 llegaron distintas noticias de los diferentes grupos armados que se encontraban en Colombia, como pueden ser las FARC y las distintas guerrillas que se peleaban por un mismo territorio y al mismo tiempo reclutaban niños para que hicieran parte de estos mismos grupos. Ahí es como se genera como un sentimiento de tristeza por parte del venezolano y el colombiano, ya que no estamos de acuerdo o nunca hemos estado de acuerdo con ese tipo de cosas, sobre todo que está relacionado con los niños. Por otro lado, sabemos que el país estuvo gobernado por guerrillas terroristas durante mucho tiempo. Por otro lado, quería comentarles que entre los años 60 y 90, venir a Colombia no era como la opción número uno de ningún venezolano, ya que eso significaba poner en riesgo la vida de uno mismo, ya que en el país predominaba como la inseguridad y el miedo, entonces como que no era una opción estar aquí en Colombia. Por otro lado, Venezuela siempre ha contado con muchísimos colombianos. En el momento en que Venezuela le abre las puertas a los distintos países, entre los cuales se encuentra Colombia, llegaron más o menos entre 5 y 6 millones de colombianos, en donde puedo afirmar que una parte era muy buena, o sea, colombianos muy buenos, muy amables, muy entregados al trabajo, muy gente echada para adelante, como decimos nosotros los venezolanos y como me comentó mi papá. Pero por otro lado teníamos el colombiano no deseado, que es el que se dedicaba como a realizar vandalismos y robos. Bueno, por otro lado, también mi papá comenta que el ser colombiano es ser venezolano en estos momentos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Como que el sentimiento que hay en este momento hacia el venezolano, de que es reconocido como un ladrón, como un narcotraficante, como gente mala, gente peligrosa. En algún momento también Colombia ha tenido ese tipo de como etiquetas que capaz hoy en día se siguen manteniendo. Y ahorita los venezolanos, por malas decisiones, por un mal gobierno, por distintos factores, nos hemos empezado a ganar esas mismas etiquetas que han tenido los colombianos durante muchísimos años. Por otro lado, también podemos comentar que la paz en Colombia entre los 60 y los 90 no fue respetada. No necesariamente significa que hoy en día sea respetada, pero se comenta que desde la llegada de Uribe como que las cosas empiezan a encaminarse de nuevo, o sea, como que Colombia empieza a tomar un camino y por lo menos, no necesariamente digo que Uribe sea el mejor candidato político, pero dentro de todo como que han logrado muchas cosas buenas a su favor, que por lo menos hoy en día uno puede salir a la calle y no siente esa inseguridad, ese miedo de que me puede pasar algo como capaz sucede en Venezuela en estos momentos. Entonces como que de cierta manera han avanzado en ese sentido y es muy chévere. Entonces nada, este era mi punto de vista desde muy el extranjero, desde su país hermano. Entonces nada, espero que les haya gustado el punto de vista. Chao.